Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un disco que es pura magia y lo vamos a hacer inspirados por un blog que nos flipa, la playlist del Yello. Ellos definen The Unforgettable Fire como un, y cito textualmente, pedazo de álbum. Y es que no se puede decir mejor. Así que, con esa idea en la cabeza, vamos a desgranar por qué este disco fue mucho más que un buen álbum. Fue un acto de valentía que cambió la historia de U2 para siempre. A ver, poneos en situación. Estamos en 1983. U2 acaba de reventarlo con la gira del álbum War. Son enormes, llenan estadios, están, en la cima del mundo. Lo lógico sería estar de fiesta, ¿no? Pues no, sentían un pánico terrible, un miedo paralizante a que ese éxito se convirtiera en su propia tumba creativa. Es que esta frase de Bono es de una honestidad brutal. El miedo no era a fracasar, que va. Era a convertirse en una fórmula, en un cliché andante, en esa banda de rock de himnos y puño en alto que se repite una y otra vez. Querían escapar de eso, buscar algo más artístico, más abstracto, aunque se la jugaran por completo. ¿Y entonces qué haces cuando tu fórmula de éxito se siente como una jaula? Pues haces lo impensable, lo rompes todo y empiezas de cero. Y para eso, U2 tomó una decisión radical: cambiar de escenario y, lo más importante, poner su sonido en manos de dos genios absolutamente inesperados. Fichar a Brian Eno fue para la industria musical de la época una locura, un suicidio comercial en toda regla. De hecho, el jefe de su discográfica les suplicó que no lo hicieran. Estaba convencido de que Eno los iba a enterrar bajo una capa de tonterías vanguardistas. Y bueno, no le faltaban motivos. Eno no era un productor de rock. Él venía de la música ambiental, de crear texturas, y es que hasta estaba pensando en dejar la producción. Es que el propio Eno tenía sus dudas, no lo veía claro. Pero la insistencia de Bono y, sobre todo, la idea de la banda de querer volverse irreconocibles le picó la curiosidad. Al final aceptó el desafío. Eso sí, con una condición: no iba a trabajar solo. Y aquí es donde aparece la otra pieza clave del puzzle: Daniel Lanois. Eno era el cerebro, el catalizador de ideas abstractas, el que pintaba el cuadro general, pero sabía que necesitaba a alguien con lo que él llamaba deseo ardiente para mancharse las manos. Y ese era Lanois. El músico, el técnico, el artesano apasionado que podía convertir las visiones de Eno en sonido puro. Eran el equilibrio perfecto. Esta frase del propio Lanois es buenísima porque define esa dinámica a la perfección. Te los imaginas, ¿no? Eno soltaba una idea genial y se iba a casa. Y Lanois se quedaba ahí hasta las tantas de la madrugada, probando, grabando, barriendo el estudio si hacía falta, haciendo que la magia ocurriera de verdad. Y claro, la reinvención tenía que ser total. No bastaba con cambiar de productores, había que cambiar de universo. Así que se olvidaron de los estudios de grabación de toda la vida y se encerraron en el castillo de Slane. Su increíble salón de baile gótico, con una acústica natural espectacular, se convirtió en su laboratorio. Allí vivían y respiraron el disco las 24 horas del día. Muy bien, tenemos un castillo, dos productores geniales y una banda dispuesta a todo. Ahora vamos a lo importante: ¿cómo sonó todo esto? ¿En qué se convirtió esa apuesta tan arriesgada? Pues el resultado fue lo que Lanois llamó un sonido con bordes suaves. Pasaron del puñetazo sonoro casi punk The War a algo mucho más pictórico, más cinematográfico. Las guitarras de The Edge dejaron de ser solo cuchillas afiladas para convertirse en pinceles que dibujaban paisajes sonoros increíbles. Y claro, este nuevo nivel de detalle y de texturas sonoras volvió locos a los fans. Por ejemplo, en un foro de Reddit alguien lanzó esta pregunta, este pequeño misterio: ¿qué narices es ese sonido tan raro que se oye en el segundo 17 de la canción The Unforgettable Fire? Y la respuesta es una genialidad. No es un sintetizador raro. Es The Edge haciendo magia. Es una combinación de varias cosas: un armónico de guitarra, su clásico efecto de delay y, atención al detalle, que esto es de locos, el secreto está en usar una púa muy concreta, una Herdim azul, pero golpeando la cuerda con el lado del agarre, que es rugoso, pura alquimia sonora. Pero ojo, que el cambio no fue solo musical. Las letras de Bono también dieron un salto mortal. Se volvieron mucho más poéticas, más evocadoras, menos directas. En el mismo disco te encuentras la oscuridad de la adicción a la heroína en Bad y Wire, y justo después la luz y el homenaje a Martin Luther King Jr. en Bright, o en esa preciosa nana final que es MLK. Y mirad, un dato que puede parecer una tontería, pero que a mí me parece súper revelador. The Unforgettable Fire fue el primer disco de U2 en el que la palabra love, amor, consiguió meterse en el podio de las más osadas. Un pequeño detalle que lo dice todo de ese viaje desde un sonido de combate a uno mucho más abierto y emocional.
Bueno, tenemos un cambio radical de sonido, de letras, de todo. La gran pregunta es, ¿funcionó toda esta locura? ¿Cuál fue el veredicto final sobre el álbum? Pues en su momento la crítica lo tuvo bastante claro. Dijeron que era un álbum de transición, un disco interesante, valiente, pero algo desenfocado, como un puente que era necesario cruzar para llegar a otro sitio, a algo más grande. Y aquí, precisamente aquí, es donde volvemos a la reflexión brillante de la playlist del Yello, porque ellos defienden que llamarlos simplemente de transición es quedarse cortísimo. Su argumento es demoledor y tiene toda la razón. Sin la valiente y arriesgada reinvención de este disco, su obra maestra absoluta, de Joshua Tree, sencillamente nunca habría existido. Fue el riesgo que lo cambió todo, una apuesta a todo o nada que le salió increíblemente bien. Este fue el momento exacto en el que U2 encontró el alma y el sonido que los definiría para siempre. El salto definitivo que los llevó de ser una banda de rock muy buena a convertirse en aspirantes a la mejor banda del planeta. Y nos vamos con esa pregunta flotando en el aire para que le deis una vuelta. ¿Qué pensáis? Os animo a reescuchar este disco con oídos nuevos porque de verdad que es una maravilla. Y por supuesto, si os gustan los análisis con esta pasión y este conocimiento, no podéis dejar de visitar el blog La Playlist del Yello. Nos vemos en la próxima.